Me quitaron mi diario como si fuera basura. Cuando abrí la puerta a las 8 en punto, encontré la repisa vacía. Mi diario no estaba donde lo dejé anoche. El aire olía a desinfectante, frío y ajeno, como si alguien hubiera limpiado mis pensamientos antes de barrer mis pasos. Natalia estaba en la cocina, bajo la luz blanca que caía como un juicio anticipado. Sostenía mi cuaderno entre las manos, arrugando las páginas sin pudor. Nadie quiere leer tus historias, Alicia. Mejor guarde esto donde no moleste. Su voz fue tan suave como una tela que corta sin avisar. El diario estaba junto a la olla de arroz, abierto por una página que nunca pensé que otros ojos leerían. Sentí el frío en la manija metálica de la puerta, como si la casa misma me advirtiera de una frontera que había cruzado sin permiso. No dije nada. Respiré hondo. Apreté la llave vieja que siempre llevo en el bolsillo, la llave de mi antigua casa, la que cuidé durante 35 años, y observé cómo Natalia cerraba mi cuaderno como si cerrara una herida ajena. Era martes, exactamente 22 de marzo, y en ese punto exacto comenzó a romperse algo que venía agrietándose desde hacía tiempo. Mi hijo, Rodrigo, pasó detrás de ella con paso rápido, fingiendo no ver la escena. Ese silencio suyo fue la señal más clara. Nadie estaba dispuesto a reconocer mi frontera ni mi dolor. Sentí un nudo subiendo por mi garganta, pero no permití que asomara. Mi diario no era solo un cuaderno, era mi memoria, la única voz que nunca temblaba. Cada página era un puente hacia mi pasado, hacia mis verdades. Natalia lo dejó sobre la mesa con un golpe suave, casi elegante, y añadió: «Deberías descansar de escribir tanto, ya no estás para eso». No respondí. Cerré la boca y abrí los ojos. Algo dentro de mí no se quebró. Se acomodó para resistir. El sonido del cuaderno golpeando la mesa siguió vibrando en mi pecho mucho después de que Natalia se marchara al pasillo. Yo permanecí allí, en silencio, de pie frente a la luz blanca. No era la primera vez que intentaba silenciarme, pero esa mañana algo dentro de mí tomó otra forma. Un pliegue nuevo, interno, como el borde de una página que decide no rasgarse sino sostenerse. Me senté lentamente en una de las sillas. La madera estaba tibia por el sol recién asomado. Apoyé la mano sobre la superficie lisa y respiré con calma. Era la única estrategia que todavía me pertenecía. La calma. La había aprendido a fuerza de pérdidas y puertas cerradas. El diario estaba cerrado frente a mí, con una marca en la página que Natalia había dejado arrugada. Lo observé sin tocarlo. En ese momento, tuve la certeza de que no iba a discutir. No iba a decirle que ese cuaderno era parte de mí, ni iba a exigir que respetara lo que no entendía. Elegí el camino más difícil, el del silencio que piensa. Saqué de mi bolsillo la llave vieja. La había traído conmigo desde que dejé mi antigua casa hacía exactamente 35 años. Cada diente de metal era un recuerdo, un borde de vida. La pasé entre mis dedos con suavidad. Para mí, esa llave no abría una puerta física, abría memoria. Era el símbolo de quien fui antes de mudarme a esta casa donde parecían querer que mi voz se desvaneciera. La coloqué sobre la mesa, junto al diario. Dos objetos que hablaban de mí sin que yo dijera una sola palabra. «¿Estás bien, mamá?», escuché detrás de mí. La voz de Rodrigo temblaba apenas. Él evitaba siempre las confrontaciones, como si haber crecido entre mis silencios le hubiera enseñado a no mirar demasiado de frente. Me giré hacia él. Su rostro tenía sombra, la sombra de quien sabe pero no actúa. «Estoy bien, hijo», respondí con suavidad, sin acusar, sin exigir nada. Él miró el diario, luego la llave, y comprendió más de lo que pensé que podía. «Natalia, solo quería ordenar, no fue contra ti». Asentí con una lentitud que no era resignación, sino claridad. «No te preocupes. A veces, el que ordena desordena lo que no ve». No añadí nada, él tampoco. Sabía que mis silencios solían significar más que cualquier frase dicha en voz alta. Cuando él volvió a su cuarto, me quedé sola. Tomé el diario entre las manos,
Lo abrí despacio, como si cada movimiento pudiera despertar una herida. Observé la página arrugada, una en la que había escrito la fecha 27 de enero. Ese día había descrito una sensación. La casa respira distinto cuando uno finge que no escucha. Natalia había leído eso, por eso escondió el cuaderno. Ella temía verse reflejada en mis palabras. Temía que mis historias revelaran su manera de ocupar el espacio. Me puse de pie. Tenía la certeza absoluta de que no volvería a dejar mi diario en cualquier lugar. Caminé hacia mi habitación y abrí el cajón más profundo del armario. Allí guardo otra libreta, mucho más pequeña, de tapa dura color burdeos. Nadie sabe que existe. La llamo mi libreta de raíz. En ella escribo, no lo que vivo, sino lo que veo. Ahí guardo hechos, gestos, fechas. La abrí y escribí, con mano firme. 22 de marzo, 8 en punto. Natalia retira el diario y dice: nadie quiere leer tus historias. Reacción mía: calma. Conclusión: registrar, no reclamar. La tinta azul brilló sobre el papel grueso. Respiré. Sentí algo parecido a una columna interna alineándose lentamente. Esa libreta sería mi recurso, no para vengarme, sino para entender, para sostenerme. Mientras cerraba el cuaderno, pensé en algo que jamás había permitido en mi mente. Quizás mis historias tenían valor más allá de mis noches de soledad. Quizás mi manera de mirar la vida no era un estorbo, como Natalia insinuaba, sino un modo de no dejar que la casa se apagara. Caminé hacia la ventana. El día avanzaba con lentitud transparente. Las sombras eran suaves, como acuarelas sin terminar. Allí, mirando el jardín, pensé una frase que casi dije en voz alta, pero preferí guardar. No voy a subir la voz, voy a subir las pruebas. Ese pensamiento me dio una paz que no había sentido en mucho tiempo. No estaba preparando una batalla, estaba preparando una verdad. Guardé la libreta burdeos en el cajón, bajo mi ropa de invierno. La llave vieja volvió a mi bolsillo, donde pertenece. Me sentí más alta, sin haberme movido del sitio. Cuando regresé a la cocina, el diario seguía sobre la mesa. Lo tomé con cuidado. Ya no sentía ira, sentía algo distinto, dirección. Rodrigo salió de la habitación. ¿Quieres que te prepare un té?, preguntó, tímido. Sonreí apenas. No, hijo. Ya estoy por escribir algo importante. Él frunció el ceño, confundido, sin saber si me refería al diario o a la otra libreta. No tenía por qué entenderlo ahora. Lo comprendería más adelante, cuando todo encontrara su lugar. Cerré el diario. Apagué la luz blanca de la cocina. Y mientras avanzaba por el pasillo, supe que el silencio ya había empezado a escribir por mí. Cuando yo era joven, mi refugio no era un diario, sino una libreta de cuentas. Tenía las tapas blandas y el papel tan fino que se transparentaban los números. Empecé a llenarla a los 20 años, cuando entré a trabajar como auxiliar de limpieza en una clínica pequeña del centro. Mi jornada comenzaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 3 de la tarde. 10 horas exactas, contadas por el reloj de pared que colgaba frente al área de enfermería. Por ese trabajo ganaba un sueldo de 300 pesos al mes. 300 pesos que parecían poco para el mundo, pero para mí eran un milagro doblado y guardado en un sobre. En aquella época, Rodrigo era un niño de apenas 4 años. Recuerdo su carita remolacha cuando se despertaba antes de que yo saliera. «No te vayas, mamá», me decía, abrazado a mi falda. «Tengo que ir, mi amor», le respondía. «Algún día esta casa será nuestra de verdad». La casa entonces era de alquiler. Paredes descascaradas, un patio pequeño con tierra reseca, una ventana por donde entraba más ruido que luz. Cada mes apartaba, con disciplina casi religiosa, 50 pesos para un sueño que tardaría años en tomar forma, el anticipo de una casa propia. Cuando murió mi madre, yo tenía 26 años. Ella me dejó un reloj de pulsera de metal plateado. Era sencillo, sin piedras ni adornos,
pero marcaba la hora con una exactitud casi terca. Lo llevaba puesto en cada turno. Con él miraba el paso de los minutos, no como condena, sino como si el tiempo mismo me ayudara a juntar migas de futuro. La primera gran decisión de mi vida llegó a los 30 años. Después de 10 años de limpiar pisos y baños ajenos, me ofrecieron un puesto como ayudante en la recepción. El sueldo subió a 450 pesos. En mi libreta de cuentas escribí, con la mano temblorosa, nuevo salario, diferencia mensual, 150 pesos. Objetivo: guardar los íntegros para el anticipo. A los 32 años, con la disciplina de una hormiga y el cansancio de un ejército, reuní por fin 20,000 pesos. 20,000. Recuerdo el día exacto, un lunes nublado de septiembre. Fui a la constructora, Hogar del Valle, con mi carpeta de papeles y el corazón golpeando el pecho como si llamara a la puerta antes que yo. El vendedor me mostró un plano. 2 habitaciones, un baño, cocina pequeña, patio al fondo. Enganche de 18,000 pesos, el resto a pagar en 10 años. Miré el dibujo. No era grande, no era lujosa, pero era suelo propio. ¿Quiere pensarlo, señora?, me dijo. No, respondí. Llevo pensándolo desde que aprendí a sumar. Saqué del bolso el sobre con mis ahorros. La tinta del contrato se mezcló con mis nervios. Firmé con una letra que se parecía a mí misma, clara, pero con pequeñas curvas de miedo. Esa casa es la misma donde hoy Natalia cree que mi diario estorba. Cada ladrillo fue un turno extra, cada pared, una noche de fiebre que aguanté sin faltar al trabajo. Cuando entregaron las llaves, Rodrigo tenía 9 años. Lloró al ver su propio cuarto, una caja pequeña con una ventana que daba al limonero recién plantado. ¿Puedo pegar mis dibujos en la pared, mamá?, preguntó. Claro, dije. Estas paredes son nuestras. Pueden escuchar lo que quieras contarles. El reloj de mi madre estaba en mi muñeca ese día. Marcó las 11:20, cuando crucé por primera vez la puerta como dueña. A esa hora decidí algo que no escribí, pero se grabó igual. Nunca permitiría que nadie me hiciera sentir invitada en un lugar que construí con tanto sacrificio. Los años pasaron como pasan siempre, despacio cuando duele, rápido cuando se recuerda. Hubo meses en los que apenas podía pagar la cuota. Una vez, falté al trabajo por una fiebre fuerte de Rodrigo. Descontaron del salario, la cuota de la casa se atrasó y acumularon intereses. Esa vez me senté en la mesa, abrí la libreta de cuentas y vi una suma que me asustó. 1,200 pesos entre mora e intereses. 1,200 que no tenía. Fui a ver a mi jefe. Necesito horas extra, le dije. No hay presupuesto, Alicia. Entonces líbrame de los descuentos por uniforme. Puedo lavar y remendar el mismo. Él me miró unos segundos. Eres terca. No, respondí. Solo no quiero que mi hijo vuelva a dormir en una casa que no sea nuestra. Me quitaron el descuento. Con eso, y con algunos turnos en casa de una vecina planchando ropa los fines de semana, pagué la mora. La casa siguió siendo nuestra. Pienso en todo eso cuando Natalia habla de su estilo al decorar, cuando dice mi sala, mi cocina, mis muebles. Y aunque no lo discuto, adentro de mi pecho hay una voz que repite cada cifra como si fuera un rezo. 20,000 de enganche, 10 años de cuotas, 1,200 de intereses salvados, incontables horas de sueño empeñadas. En una caja de madera, que guardo en el armario, está el primer recibo de pago de la casa. Tiene la fecha escrita a mano, con tinta ya un poco descolorida. 27 de octubre, año 1989, y una línea que dice saldo restante. Cada vez que dudo de mi lugar en esta casa, saco ese papel y lo miro. No necesito mostrárselo a nadie. Me basta con saber que existe. Recuerdo una noche, cuando Rodrigo tenía 17 años. Llegó tarde, preocupado, porque la escuela quería aumentar la cuota de una excursión. Me encontró en la mesa,
con la libreta abierta y la calculadora ya fatigada de trabajar. «Mamá, si no alcanzamos, no voy. No es tan importante». Lo miré. Claro que es importante. No compré una casa para que vivas encerrado, sino para que salgas al mundo sabiendo que tienes un lugar al que volver. ¿Y si no alcanza? Entonces inventamos que sí, y trabajamos hasta que el invento sea cierto. Encontré la manera. Tomé 2 trabajos de limpieza por fuera durante 3 meses. Me dolían las manos, la espalda, el alma. Pero Rodrigo fue a esa excursión. Trajo fotos con montañas, ríos y una sonrisa que no le conocía. Era la cara de un joven que se sabe sostenido. Esa es la cara que ya casi no veo. Entre su miedo a molestar a Natalia y mi decisión de no ponerlo en medio, se ha ido borrando. Pero yo recuerdo quién fui para él y quién soy todavía, aunque algunos quieran definir mi valor por un diario escondido. Cierro los ojos y veo la vieja libreta de cuentas, las columnas de números, el reloj de mi madre marcando horas que nadie más anotó. Ahí está mi derecho a existir en esta casa, no como sombra, sino como raíz. Pienso todo esto mientras guardo, otra vez, la llave vieja en mi bolsillo. Sé que algún día tendré que recordar en voz alta estas cifras delante de otros, pero no será hoy. Hoy solo las repito para mí, como quien afianza un cimiento antes de construir el siguiente piso de su vida. Porque mi lugar en esta casa no está escrito en los papeles de Natalia. Está escrito en cada turno, cada cuota, cada madrugada que nadie vio. Y eso, aunque todavía no lo sepa, será imposible de esconder. El veneno empezó disfrazado de cortesía. La primera señal llegó la mañana siguiente, cuando bajé para preparar el desayuno y encontré los estantes reorganizados. La vajilla que usábamos todos los días había desaparecido. En su lugar, brillaba una vajilla blanca, fina, con bordes dorados. Parecía de museo. Natalia estaba parada frente a los estantes, sonriendo con esa sonrisa suya que nunca sabía si era adorno o frontera. «Alicia, desde hoy esta vajilla es solo para visitas. Tú y yo usaremos la de diario, ¿sí?». Lo dijo como quien ofrece un favor. Pero al mirar a la derecha, vi que la vajilla de diario eran solo 2 platos gastados y una taza con un borde astillado. 2 platos, ni 3, ni 5, 2. Cantidad suficiente para convertirme en excepción dentro de mi propia casa. Asentí en silencio. No quería mostrar que entendía la intención escondida. Apreté la llave en mi bolsillo, como si así pudiera recordarme que una casa también se sostiene desde adentro. Rodrigo entró 2 minutos después. 2 minutos exactos, pues miré el reloj sin querer. Y Natalia le anunció, alegre: «Amor, organicé la cocina. Ahora todo estará más ordenadito para que tu mamá no se confunda». No dijo, por si se confunde. Dijo, para que no se confunda. Suave, como un guante que esconde un golpe. Rodrigo solo sonrió, acostumbrado ya a recibir la vida premasticada para no tener que pensarla. Yo serví café en silencio. El olor llenó la cocina, pero la atmósfera seguía fría, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Esa no fue la única regla. Ese mismo día, Natalia instaló un reloj digital enorme en la pared del comedor. Parecía un panel de aeropuerto. A las 7:05 en punto, 7:05, marcado en números rojos brillantes, anunció: «A partir de hoy, la cena será siempre a esta hora. Así tenemos rutina. Las personas mayores necesitan ritmo, ¿verdad?». Yo no respondí. El silencio, otra vez, era mi refugio. Por la tarde, cambiaron también las sillas del comedor. Pasamos de tener 6 sillas a solo 4. Cuando pregunté por las 2 que faltaban, Natalia respondió con su tono de miel templada: «Ah, guardé las viejas en el trastero. Quiero que la mesa se vea menos saturada. Ya no recibimos a tanta gente». La frase cayó como una piedra pequeña. No recibíamos tanta gente, porque mis amigas habían dejado de venir, después de varias insinuaciones suyas sobre lo delicado de las visitas inesperadas. No era solo estética, era territorio.
Esa misma noche, encontré que había puesto etiquetas en algunos cajones: especias, servilletas, utensilios, pan. Todo parecía una casa modelo de revista. Pero había un cajón sin etiqueta, el que siempre usé para mis cosas pequeñas, mis sobres, mis tijeras, mis bolsitas plegadas. Lo abrí y estaba vacío, completamente vacío. Cada objeto había desaparecido. Busqué mis cosas en el estante superior del lavadero. Allí estaban: mis sobres arrugados, mis tijeras, incluso un paño viejo que usaba para secar la mesa. Todo apilado sin cuidado, como pertenencias rescatadas de una mudanza. Cuando Natalia me vio allí, sonrió dulce. «Ay, Alicia, puse tus cosas aquí para que no mezclen lo nuevo con lo tradicional. Todo está a tu alcance. Mira qué práctico». La palabra tradicional tenía filo. Quise decirle que lo tradicional sostuvo esta casa cuando ella aún era niña, pero no dije nada. Me limité a ordenar mis cosas sin devolverlas a su cajón original. Comprendí el mensaje. Ese cajón ya no me pertenecía. El veneno seguía gota a gota. El sábado, al mediodía, mientras preparaba arroz, Natalia apagó la estufa suavemente. «No te preocupes, yo cocino. Las recetas modernas son un poco más complejas. No quiero que te canses». Cansarme. Tenía 65 años, no 90. Mis manos habían limpiado pisos enteros, levantado kilos de ropa mojada, cargado a Rodrigo cuando tenía fiebre. Pero para ella, yo era una figura frágil que debía apartarse. Me aparté. No porque ella lo dijera, sino porque quería observar. La máscara seguía cayendo, poco a poco. Un día, entré al cuarto de estudio para dejar un libro y lo encontré cambiado. La estantería había sido reorganizada por colores y mis novelas estaban metidas en la última repisa, abajo, tan abajo que había que agacharse para verlas. Mis cuadernos, aquellos donde practicaba escritura, estaban guardados en una caja gris con una etiqueta nueva. Objetos personales, poco uso. Sentí un nudo en el estómago, pero me quedé quieta. Las casas hablan. Las casas siempre hablan. Y esa etiqueta decía mucho más que sus palabras. Esa noche, al pasar por el pasillo, escuché a Natalia decirle a Rodrigo: «Tu mamá necesita descansar. Hay que hacerle la vida más fácil. No quiero que se estrese con tantas cosas». Ahí estaba, la cortesía que humilla, la amabilidad que desplaza. Rodrigo no respondió, solo suspiró. Yo di un paso atrás, fuera de la luz. No quería estar en medio de esa escena en la que mi presencia era un problema que debía administrarse. Me fui a mi cuarto. Cerré la puerta con cuidado. Saqué mi libreta Burdeos. Escribí: normas. Vajilla exclusiva para visitas. Cena a las 7:05. Mis cajones vaciados. Mis objetos clasificados como poco uso. Mi voz reducida a concepto. Cuando terminé de escribir, cerré la libreta. La llave vieja pesó más en mi bolsillo, como si también ella sintiera el avance silencioso de una invasión. Apagué la luz, y en la oscuridad entendí que lo amable también puede cortar. El ataque empezó cuando intentaron reescribir mis recuerdos. El gaslighting nunca llega con un golpe. Llega con una frase suave, apenas inclinada hacia la duda, como una sombra que se desliza por debajo de la puerta. Esa sombra entró la mañana en que Natalia me pidió revisar el cambio de la compra. Era viernes, exactamente 29 de abril, a las 10:20 de la mañana. Teníamos el ticket sobre la mesa y ella señaló el total con la uña impecablemente pintada de beige. «Creo que te equivocaste al dar el dinero, Alicia. Pero no pasa nada. Entiendo que a tu edad uno confunde las monedas. No confundir las monedas era casi un principio vital para mí. Pasé décadas administrando centavos para pagar cuotas. Pero no discutí. Observé el ticket, respiré, tomé nota mental. Cuando ella se fue al pasillo, abrí mi libreta Burdeos y escribí: 29 de abril, 10:20. Primera insinuación: confundir dinero.
La segunda llegó más rápido de lo que esperaba. 2 días después, encontré el marco con la foto de Rodrigo niño movido de su sitio. Siempre había estado sobre la repisa del salón, inclinada hacia la luz de la tarde, pero ahora estaba en el estante inferior, detrás de una planta grande que tapaba casi todo el cristal. En su lugar, en la repisa principal, había una foto nueva. Natalia y Rodrigo sonriendo durante un viaje reciente. Yo no aparecía. No era casualidad. Toqué el marco. Estaba frío. Al girar, Natalia entraba con una taza de té. Ay, la moví porque pensé que te molestaba verla tan alto. Seguro no la habías notado. Sabía que lo había notado. Esa foto era mi faro. Pero ella dijo, seguro, como si mi memoria fuera un paisaje lleno de huecos. Asentí. No dije nada. Pero cuando ella salió, escribí en la libreta. Segunda microagresión. Foto relegada. La tercera fue la más evidente. Un lunes al mediodía, cuando quise abrir la alacena para sacar mis frascos de té, la llave ya no estaba en su sitio. Se la habían llevado. Teníamos siempre una llave pequeña colgando del clavo, al lado del microondas. Había colgado ahí durante más de 15 años. Ahora, solo quedaba el clavo vacío. La encontré en la bolsa de Natalia, sobresaliendo apenas del cierre. La guardé para evitar accidentes, Alicia. Te vi tambalearte la otra vez al subir al banquito. No quiero que te pase nada. Yo no recordaba haberme tambaleado. Recordaba haberme subido. Pero el tambaleo era invención suya, una pincelada ligera en un cuadro que ella quería firmar. Estoy bien, dije. Pero gracias por preocuparte. No es preocupación, es orden. Y tú sabes que a veces te enredas. Ahí estaba, una frase que envuelve y aprieta. Tomé nota después, en el borde de mi libreta. Llave retirada. Excusa. Tambaleo inexistente. A veces pienso que Natalia veía mi silencio como terreno fértil para sembrar versiones nuevas de mí. Una donde era frágil, otra donde dudaba, otra donde olvidaba. Pero yo había aprendido algo importante en mis años de trabajo. La mente se entrena como las manos, y yo tenía la mente callada, pero despierta. El gaslighting siguió. Un miércoles, mientras doblaba ropa, escuché su voz desde el pasillo. Alicia, dejaste mal puesta la tabla de planchar. Casi me tropiezo. ¿No recuerdas haberla cerrado mal? Recordaba perfectamente haberla cerrado bien. Pero ella añadió, te juro que no pasa nada. A todos se nos van las cosas. Yo no había olvidado, pero ella quería que lo creyera. Ese día no escribí. Ese día hice algo distinto. Me quedé frente al espejo del baño, observando mi reflejo bajo la luz suave. Miré mis ojos. No vi olvido. Vi cansancio. Vi resistencia. Vi memoria. Y pensé, la duda no es mía. La están intentando poner dentro de mí. Otro día, mientras hablaban de compras, Natalia añadió, Alicia, mejor dame a mí las listas. A veces repites ingredientes o anotas cosas sin darte cuenta. Yo nunca repetía ingredientes. Mi lista era exacta. Pero ella dijo a veces, como quien riega una planta. Como prefieras, respondí, y en la libreta escribí. Tercer hilo de gas, lista cuestionada. Una tarde, cuando quise entrar al estudio, la puerta estaba entornada. Escuché susurros. Rodrigo decía, no creo que ella esté tan mal. Amor, no es estar mal, es que está lenta. Hay que tener paciencia. La palabra lenta cayó sobre mí como una hoja de metal. No dolió por el filo, dolió por la intención. Di un paso atrás antes de que me vieran. Me fui a la cocina, fingí servir agua y esperé a que pasaran. Cuando entraron, Natalia sonrió. ¿Todo bien, Alicia? Te noté pensativa. Solo estaba viendo el jardín, respondí. Ay, sí. A veces mirar al vacío ayuda. Mirar al vacío. Eso no era descuido. Era una insinuación clara.
La escritora dentro de mí lo registró todo. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, abrí mi libreta Burdeos. Escribí los hechos ordenados, uno por uno, con fechas, horas, palabras, 29 de abril, 10 y 20. Monedas confundidas, foto movida, llave retirada, palabra usada, lenta, intención, hacerme creer que olvido. Apoyé la mano sobre el papel, dejé que la tinta secara. Sentí un temblor suave en mí. No era miedo, era un límite encendiéndose, como si la casa misma dijera «basta». Cerré la libreta y respiré hondo. Cada duda que intentaban meter en mí iba a convertirse en prueba. El día que descubrí cuánto costaba mi silencio, algo cambió para siempre. Fue un jueves, exactamente 5 de mayo, a las 11:10 de la mañana. Natalia había salido a Pilates y la casa estaba extrañamente tranquila. Yo estaba en la cocina, ordenando la bolsa de tela donde guardamos los recibos del mes, cuando un papel diferente se deslizó entre mis dedos. No era del supermercado ni de la luz. Era un recibo pequeño, de papel delgado, con tinta violeta. En la parte superior decía «Copistería Centro» y debajo, en letras claras, leí «Fotocopia de 80 páginas. Total, 120 pesos. 80. Contuve la respiración. 80 páginas era casi la extensión completa de mi diario. Las piernas me temblaron un instante. Me apoyé en la encimera fría. Sentí el olor tenue del jabón de platos, la textura áspera del mármol bajo mi palma. Bajé lentamente la vista a la descripción. Documento encuadernado. Entrega a las 10:45. El recibo estaba fechado 2 días antes. 80 páginas. 120 pesos. Esa era la suma exacta de mi intimidad convertida en producto de fotocopiadora. No hice un gesto brusco. No rompí nada. Doblé el papel con calma. Lo guardé en el bolsillo interior de mi suéter y seguí ordenando como si nada hubiera pasado. Por dentro, sin embargo, una columna se enderezaba. Cuando Natalia volvió, a las 12 en punto, traía una bolsa con ensalada y su olor a perfume caro llenando el pasillo. Entró a la cocina, se sirvió agua, abrió la nevera sin mirarme. «Te traje una ensalada de quinoa, Alicia. Es buena para la memoria». La frase se quedó flotando. La miré. No pregunté por qué una copistería consideraba que 80 páginas merecían 120 pesos. Decidí empezar por otra orilla. «Saliste temprano hoy», dije. Ella sonrió. «Tenía que hacer unos trámites, cosas mías. No te preocupes. Cosas mías». Las palabras se clavaron como chinchetas. Por la tarde, mientras ella hablaba por videollamada en el salón, escuché un fragmento que heló el aire. Te juro que cuando leí lo que escribe, casi me muero de risa. Esta mujer convierte cualquier cena en tragedia griega. Ya verás cuando te mande las copias. No oí la respuesta de la amiga, pero oí mi propia sangre en los oídos. Las copias. 80 páginas. 120 pesos. Mi vida convertida en chiste privado. No entré al salón. Fui al baño, me lavé las manos como si el agua pudiera aclarar lo que acababa de escuchar. Me miré al espejo. No vi a una mujer exagerada ni frágil. Vi a alguien a quien le acababan de robar, no dinero, sino voz. Esa noche, cuando la casa se durmió, encendí la lámpara de mi cuarto y abrí la libreta Burdeos. Escribí con letras grandes, casi firmes. 5 de mayo, 11:10 de la mañana. Recibo de fotocopias, 80 páginas, 120 pesos. Prueba de que mi diario fue copiado sin permiso. Motivo: ridiculizar y controlar mi versión. La tinta aún estaba fresca cuando sentí el impulso de hacer algo que nunca había hecho: pedir ayuda profesional. No una vecina, no una amiga, alguien que supiera de leyes, de palabras protegidas. Al día siguiente, a las 9 en punto, llamé desde mi teléfono a la defensoría donde Lucía trabaja. Ella ya conocía mis cartas, mis silencios,
Mi historia de gaslighting doméstico. Me dio el número de una abogada que trabaja con derechos de autor y protección de adultos mayores. Se llama Marta Salgado. Es seria y paciente. Dígale que va de mi parte. Apunté su nombre y su número en la libreta. Las letras parecían puertas. A las 11:30 estaba sentada frente al escritorio de Marta, en una oficina modesta del centro, con paredes color crema y estantes llenos de libros. El olor a papel mezclado con café viejo me recordó mis visitas a bibliotecas públicas cuando era joven. Allí siempre me sentí respetada. Coloqué mi diario sobre la mesa, junto con el recibo de fotocopias. Siento incomodarla, dije, pero creo que alguien copió esto sin permiso y se burla de mí con lo que yo misma escribí. Marta tomó el recibo, lo leyó completo. Luego pasó las páginas del diario con respeto, como si tocara algo sagrado. Alicia, lo primero que quiero decirle es que esto que escribe tiene valor, no solo emocional, jurídico y creativo. ¿Valor?, pregunté. Mi nuera dice que nadie quiere leer esto. Marta sonrió con una seriedad suave. Pues su nuera está equivocada. Y además, no puede disponer de estas páginas a su antojo. Lo que usted escribe es de su autoría. Aunque sea un diario. Se apoyó en el respaldo y añadió: si alguien hizo copias sin su permiso, especialmente para compartirlo y ridiculizarla, hay un problema de vulneración de derechos, y si además hay un contexto de hostigamiento, se suma otra capa. No entendía del todo los términos, pero entendía el peso de las palabras valor y vulneración. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Primero, registrar una constancia de autor. Podemos hacerlo con parte de estos textos. Segundo, guardar ese recibo como prueba. Tercero, anotar fechas, frases, todo lo que recuerde. Usted ya empezó con esa libreta. Hágalo con rigor. No necesita gritar, necesita registrar. Sentí algo parecido al alivio, como si alguien hubiera confirmado que mi intuición no era exageración. Marta llenó un formulario. Me explicó que, al registrar un conjunto de páginas, quedaba constancia legal de que ese contenido me pertenece. No importaba que viniera de un diario. Lo importante era la autoría. Firmé a las 12:40. La pluma se deslizó con más seguridad que el día en que firmé la casa. Esta vez no compraba ladrillos. Protegía palabras. Marta, al final, me miró a los ojos. Quiero que recuerde algo, Alicia. A veces, cuando alguien se siente amenazado por cómo lo miramos, intenta manejar nuestra historia. Pero usted tiene derecho a contar lo que vive. Si su nuera usa esto para humillarla, podemos actuar. Mientras tanto, siga haciendo lo que ya hace tan bien, observar y escribir. Guardé el formulario, el recibo de las fotocopias y mi diario en una carpeta sencilla de cartón. Salí de la oficina con la sensación de que el suelo, por fin, estaba de mi lado. Cuando volví a casa, Natalia estaba en la sala, revisando su teléfono. Me miró con curiosidad. ¿A dónde fuiste tan arreglada? A hacer un trámite, respondí. Sonrió, con condescendencia. Qué bien. Siempre es bueno que las personas mayores salgan un poco de la rutina. ¿No te confundiste de bus? Su pregunta llevaba ácido. Respiré. No. Llegué exactamente donde quería llegar. No preguntó más. No sospechó nada. O prefirió no hacerlo. Esa noche, en mi cama, con la luz apagada, toqué el borde de la carpeta donde guardaba el recibo y el formulario. Ya no era solo una mujer que escribía historias para sobrevivir al silencio. Era alguien que había decidido proteger lo que escribe. Y mientras escuchaba la casa crujir en la oscuridad suave, me repetí una frase que anoté luego, con la mano firme, en mi libreta Burdeos. Cada silencio ahora será una prueba. La verdad llegó en una madrugada sin defensas. Me despertó un murmullo, como si la casa hablara entre dientes. Miré el reloj de la mesita. Eran 2:13 de la madrugada, escrito así, con claridad amarga.
La madera crujía con un sonido seco que no reconocí al principio. Me quedé quieta, escuchando, y entonces lo oí. La voz de Natalia, baja, rápida, casi ansiosa. Me levanté despacio, con la sensación de estar pisando un hilo delgado. Crucé el pasillo sin encender la luz. Desde la puerta entreabierta de la cocina, la vi de espaldas, iluminada por la luz azul del refrigerador abierto. Sostenía su teléfono con una mano y un cuaderno con la otra. Mi cuaderno. Hablaba con alguien en tono urgente. Sí, claro que ya las tengo, todas las páginas, hasta las más ridículas. Ya te dije, las fotocopié. Si hace falta, invento las que faltan. Sentí un golpe de aire en el pecho, como si se hubiera abierto una ventana dentro de mí. No me moví, no respiré. Quise asegurarme de no estar imaginando, pero la voz de Natalia siguió. No, ella no sospecha nada. Cree que pierde cosas. Cree que olvida. Eso me sirve. Mientras tanto, avanzo con el borrador. La idea es publicarlo como si fuera mío. Mi diario convertido en borrador. Mi voz convertida en materia prima para su ambición. Cada palabra que había escrito para no desaparecer, usada para borrarme. Apoyé una mano en la pared. La pintura estaba fría. Respiré despacio, sintiendo cómo la madrugada se volvía un testigo. No retrocedí. Avancé un paso más, siempre en silencio. La puerta de la cocina tenía un ligero reflejo. En él pude ver el perfil de Natalia, su gesto seguro, casi orgulloso. Por supuesto que voy a cambiar detalles. ¿Crees que voy a dejar su versión intacta? Eso sería estúpido. La palabra estúpido cayó como un cuchillo, pero no me atravesó. Me cortó de otra manera, reveló su intención verdadera. En ese instante, Rodrigo apareció en el pasillo, bostezando, con los ojos entrecerrados. No me había visto aún, pero oyó la voz de Natalia. Se acercó. ¿Estás hablando con alguien?, preguntó. Ella giró sobre sí misma, sobresaltada, pero fingiendo calma. Con Clara. Lo del taller de escritura. Nada importante. Taller de escritura. Usó esa excusa tantas veces que ya sonaba a una habitación donde guardaba mentiras dobladas con cuidado. Rodrigo se acercó al refrigerador, tomó agua. Es tarde, dijo. No deberías desvelarte tanto. Estoy inspirada. Yo me quedé oculta tras la sombra del pasillo, sintiendo que la casa entera se inclinaba hacia la verdad. Cuando ella cerró el refrigerador, dejó el cuaderno sobre la mesa. Era mi cuaderno. Podía reconocer la marca del borde, la esquina doblada donde una vez apoyé el codo escribiendo un recuerdo de mi madre. Cuando salieron de la cocina, esperé. Oí sus pasos subir por las escaleras. Esperé unos segundos más. Entré a la cocina. El aire tenía olor a menta, el que traen los refrescos que ella toma para mantenerse despierta. La mesa estaba tibia por las manos recientes de Natalia. Sobre ella, el cuaderno abierto. Lo abrí con extremo cuidado, para no traicionar mi propio testimonio. En la primera página decía, con letra que no era la mía, Borrador 1. Adaptar para lectura comercial. Y debajo, subrayado, 80 páginas. Revisar tono. Añadir detalles faltantes. Sentí un vértigo suave. No era miedo. Era la claridad bajando como una cortina lenta, revelándolo todo. Seguí mirando. En una de las hojas había un pequeño folio pegado, con tinta impresa. Archivo 112-N. Y debajo, una frase escrita por ella, con su caligrafía redonda. Cambiar nombres. Quitar menciones a gaslighting. Presentarla como narradora no fiable. Narradora no fiable. Querían convertir mi vida en ficción, y además, una ficción donde yo era la que se confundía, la que exageraba, la que inventaba. Me temblaron las manos, pero no solté nada. El cuaderno era prueba. Cada palabra ahora era evidencia.
Abrí el bolso que Natalia había dejado junto a la silla. Había dentro un estuche negro, rígido. Lo abrí. Un USB rojo, pequeño, con una etiqueta impresa. Alicia-borrador 1. Lo tomé entre mis dedos. Pesaba casi nada. Y sin embargo, sentí que dentro de ese pequeño objeto estaba alojado todo lo que habían intentado quitarme. Mi autoría, mi dignidad, mi memoria. Escuché pasos en el piso superior. Cerré el estuche con suavidad. Guardé el USB en el bolsillo interior de mi bata. Todo debía ser meticuloso, discreto, irrefutable. Antes de salir de la cocina, me acerqué a la puerta. La toqué con la punta de los dedos. También era una frontera. La casa hablaba. Y ahora, por fin, decía la verdad. Cuando regresé a mi cuarto, me senté en la cama, encendí la lamparita, abrí mi libreta Burdeos y escribí. 2:13 de la madrugada. Natalia afirma copiar 80 páginas para presentarlas como suyas. Frase textual. Si hace falta, invento las que faltan. Objeto hallado. USB rojo con etiqueta. Alicia-borrador 1. Testigo indirecto. Rodrigo, presente en el pasillo. Me detuve. Respiré. Y añadí la línea final, con tinta firme. Ya no es dolor, es evidencia. Convertí mi silencio en un archivo que nadie podría negar. La mañana siguiente a la revelación fue distinta. No amaneció con miedo. Amaneció con método. Me senté en la mesa a las 7 en punto. 7 en punto, registrado con la precisión de quien despierta con un propósito. Y abrí una carpeta de cartón que tenía guardada desde hacía años. Era azul, con un borde ligeramente gastado. Decidí que sería mi dossier. Puse el USB rojo en el centro de la mesa. Lo observé como si fuera un corazón recién descubierto. En ese pequeño objeto descansaba una prueba contundente. Saqué una hoja en blanco y anoté. Prueba 1. USB rojo. Etiqueta. Alicia-borrador 1. Hallado a las 2:13 de la madrugada. Luego, coloqué el recibo de las fotocopias, aquel que indicaba 80 páginas, 120 pesos. Lo fotografié con mi teléfono, desde 3 ángulos distintos. Marta me había dicho que siempre debía registrar los documentos desde varias perspectivas. Creé un primer separador en la carpeta, un papel verde donde escribí documentos físicos. Luego añadí uno naranja, audios, y uno amarillo, testigos. Cada color era una frontera, cada frontera, una fuerza. A las 8:50 llamé a Lucía, la trabajadora social. Me atendió con voz cálida. Alicia, ¿cómo pasó la noche? Escuchando la verdad, respondí. Tengo una prueba. Varias. No me las diga por teléfono. Traiga todo a la defensoría. Yo la recibiré. La cita quedó agendada para las 11 en punto. Salí sin ruido, con la carpeta dentro del bolso y el USB bien oculto en el bolsillo del pecho. La defensoría quedaba en la calle San Martín, en un edificio gris, de 3 pisos. Subí al segundo, al despacho de Lucía. Al verme, abrió los brazos con la delicadeza de quien no quiere romper a alguien que ya ha sido apretado demasiadas veces. Siéntese aquí. Vamos paso a paso. Coloqué la carpeta sobre la mesa. Ella abrió el separador verde, sacó el recibo. Asintió. Muy importante. Fecha, monto, concepto. Perfecto. Luego saqué el USB. Lucía lo sostuvo como si fuera una pieza antigua. Esto es crucial. No lo conectaremos en mi ordenador. Necesitamos hacerlo en presencia de la abogada. Me dio una hoja para firmar, una constancia de entrega temporal de pruebas. La firmé con trazo firme. Alicia, me dijo, ya no está sola. Esto ya no es un conflicto familiar, es un caso documentado. De la defensoría caminé al bufete Salgado, donde Marta tenía su oficina. La puerta decía: Marta Salgado, abogada en derechos civiles y autoría. Entré a las 12 menos 5. Ella me recibió con la misma calma que la primera vez.
¿Trajo algo nuevo? Saqué la carpeta. Sí, tengo audios, recibos y... esto. Puse el USB sobre la mesa. Marta lo miró como un reloj que empieza a marcar una cuenta regresiva. Bien, veamos por partes. Sacó 3 hojas. Primero, necesitamos registrar la frase textual que escuchó. Escríbala. Tomé su pluma y anoté. Afirmación textual de Natalia. Si hace falta, invento las que faltan. Hora exacta. 2:13 de la madrugada. En la cocina. Marta leyó la frase. Levantó la mirada. Esto es grave. Es manipulación directa de contenido ajeno. Y la expresión inventar implica intención. Luego pidió oír el audio que logré grabar desde el pasillo. Era breve. 7 segundos. Se escuchaba la voz de Natalia diciendo: invento las que faltan. Cuando terminó, Marta respiró hondo. Prueba número 2. Audio incriminatorio. Duración, 7 segundos. Claridad, alta. Colocó el audio dentro del separador naranja. Después tomó el recibo y escribió. Prueba número 3. Copia de 80 páginas sin autorización. Sacó una tabla. Necesitamos un conteo preliminar. ¿Cuántas pruebas tiene en total? 3 por ahora, respondí. Vamos a estructurarlo así. Documentos físicos, audios, testigos, registros escritos. Lucía había sugerido una posible testigo, la vecina Delia, quien una vez oyó a Natalia decir que Alicia inventa dramas. Marta anotó su nombre en el separador amarillo bajo. Testigo potencial. Delia, vecina de planta baja. A la 1 en punto, Marta conectó el USB en un ordenador seguro. El archivo se abrió en pantalla. Era un documento titulado Alicia Borrador 1. Adaptación. Leyó los primeros párrafos. Lo que encontré allí fue aún peor que el recibo o el audio. Natalia había reescrito mis memorias, cambiando fechas, frases, incluso emociones. Había añadido descripciones que yo jamás habría puesto, como si quisiera construir una versión caricaturesca de mí. Marta dictó. Prueba 4. Archivo digital con evidencias de manipulación de autoría. Archivo 112-N. Sentí un escalofrío, pero no miedo. Era lucidez. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Marta me miró con la serenidad de quien ya ha visto muchas batallas silenciosas. Alicia, lo que está haciendo es correcto. Debemos seguir reuniendo pruebas. El volumen no importa. Lo que importa es la calidad. Usted siga observando, siga anotando, siga reuniendo documentos. Guardé la carpeta con extremo cuidado. Ella agregó: y recuerde, no necesita enfrentamientos. La verdad se construye con papeles, no con gritos. Cuando salí del bufete, el aire del mediodía me golpeó con un olor a pan tostado. Caminé despacio, sintiendo cada paso como un ladrillo colocado en una pared nueva. Al llegar a casa, subí a mi cuarto sin pasar por la cocina. Abrí la carpeta, conté las pruebas. 4. Revisé la libreta. Añadí: total preliminar de pruebas. 4. Categorías activas. 3. Próximos pasos. Registrar más audios. Documentar cada frase, cada gesto. Cerré la libreta. Guardé la carpeta bajo mi cama, en un espacio donde nadie la encontraría. Y me repetí, en un murmullo que solo la casa escuchó: no ganarán por volumen, ganaré por documento. El orden fue mi escudo antes de tender la trampa. Pasé la tarde siguiente revisando cada hoja del dossier. Coloqué folio 1 para la frase escrita a las 2:13 de la madrugada. Folio 2 para el recibo de 120 pesos. Folio 3 para el audio de 7 segundos. Folio 4 para el archivo digital manipulado. Luego dejé una decena de folios vacíos, numerados hasta el folio 20, para mostrar que la investigación estaba viva, creciendo. Marta siempre decía que un expediente bien armado habla incluso antes de abrirse. Pegué pequeñas pestañas de colores: verde para documentos físicos, naranja para audios, amarillo para testigos, azul para capturas. En la primera página
Elaboré un índice sencillo. Documentos, 4. Audios, 1. Testigos, 1 potencial. Total preliminar, 6 elementos. Observé mi propio trabajo con una sensación que no era orgullo, pero sí firmeza. Ya no era la mujer que Natalia intentó reducir a silencio. Era una escritora organizando su propio juicio moral. A las 9:40 de la mañana, 9:40, decidí preparar el señuelo. Tomé un cuaderno antiguo, de tapas beige, y copié a mano apenas 2 capítulos de mis memorias. Dejé frases incompletas, fechas a medio escribir, párrafos abiertos. Al final del cuaderno añadí una nota. Borrador sin revisar. Sabía que Natalia no resistiría el impulso de manipularlo. El anzuelo debía parecer descuidado, casi frágil. Luego, me senté frente al reloj de pared. El péndulo marcaba intervalos perfectos, como si el tiempo mismo estuviera organizando una estrategia conmigo. Miré la hora. 10 en punto. Respiré hondo. Tomé el teléfono. «Hola, Natalia», dije con voz tranquila. «¿Podemos hablar hoy?» Hubo una pausa sorprendentemente corta. ¿Hablar? Claro, Alicia. Si es para arreglar todo, mejor aún. Ahí estaba, la urgencia de quien cree que puede moldear mi memoria a su gusto. Propuse vernos a las 5:30 de la tarde, 5:30, en la sala principal. Ella aceptó de inmediato. Antes de la cita, pasé por el bufete de Marta. Le expliqué mis intenciones, ofrecer el borrador incompleto y esperar que Natalia se delatara sola. Alicia, es brillante, no presione nada, solo observe. Si ella admite manipulación, lo anotamos como prueba verbal. ¿Puedo registrar la conversación? Sí, mientras no altere nada. Ponga el teléfono en modo grabación en su bolso. No haremos nada ilegal, solo observación. Me entregó un pequeño papel con instrucciones. Registrar hora de inicio, duración y frase clave. Guardé el papel entre los folios vacíos. Salí del bufete con el reloj mental afilado. Volví a casa a las 5:10. 5:10. Coloqué el cuaderno señuelo sobre la mesa, junto a una taza de té tibio. Encendí la lámpara suave. No quería un ambiente hostil. Quería claridad. A las 5:30 exactas, Natalia entró. Llevaba un suéter beige y un brillo en los ojos que no era ternura, sino expectativa. «Me alegra que quieras hablar, Alicia», dijo mientras se sentaba. «Quiero que tengas esto», respondí, empujando el cuaderno hacia ella. «Es mi borrador, sin terminar. Puedes leerlo». Ella abrió el cuaderno con una rapidez casi ansiosa. Pasó las páginas. Sus cejas se movieron con cada frase incompleta. Y entonces ocurrió lo que había previsto. «Esto necesita arreglos, Alicia. Yo podría ayudarte a que parezca más profesional». Ahí estaba, la trampa cerrada con suavidad. «¿Profesional?», pregunté. «Sí, puedo reescribir algunos fragmentos, darles otro tono. Ya sabes que tu estilo es muy antiguo». Sentí dentro de mí un silencio contundente. Observé cada palabra caer de su boca como piedritas revelando el mismo patrón. Controlar, moldear, poseer. Natalia continuó. «Además, si yo arreglo ciertas partes, la historia tendría más potencial y podríamos firmarlo juntas. Firmarlo juntas». Tomé nota mental de esa frase. Sería prueba verbal número 1. Observé el reloj. Era 5:42. 5:42. Me incliné apenas hacia adelante. «¿Tú quieres aparecer como coautora?» «Si te ayudo, es lo justo, ¿no?». Lo dijo con naturalidad, como si el esfuerzo de mi vida fuera intercambiable por un par de correcciones suyas. Guardé silencio, ese silencio que duele, pero también revela. Cerré el cuaderno con suavidad. Lo pensaré. En ese instante, Natalia sonrió, convencida de que había ganado. Yo la miré sin confrontación, sin levantar la voz, sin quebrarme.
La conversación duró hasta las 5:50. 5:50. Cuando ella se levantó, guardé el cuaderno en el dossier, justo en el folio 5. Anoté. Prueba verbal 1. Frases. Puedo reescribirlo, firmarlo juntas. Hora de inicio, 5:30. Hora final, 5:50. Apreté el borde del cuaderno. El péndulo del reloj marcó otro ciclo, como un juez que dicta un compás. La trampa estaba lista. La hora exacta quedó fijada. La mesa del comedor se convirtió en mi escenario de verdad. Esa tarde, preparé la sala común con una calma sostenida. Abrí las cortinas para que entrara la luz dorada de las 5 en punto. 5 en punto. Esa hora en que el sol parece revelar más que iluminar. Coloqué la mesa rectangular en el centro, despejada, salvo por un mantel claro que hacía resaltar los objetos que iba a presentar. No era una confrontación, era una exposición. Y yo, sin haberlo planeado, me descubrí sintiéndome como una maestra que iba a leer en voz alta las páginas de una lección inevitable. Rodrigo llegó primero. Miró la mesa y luego me miró a mí, con un gesto mezcla de curiosidad y preocupación. «Mamá, ¿qué es esto?» «Un orden necesario, hijo». «Nada más», respondí con serenidad. Natalia llegó unos minutos después. Su cabello recogido en un moño apretado le daba un aire de autoridad que contrastaba con el temblor apenas perceptible en sus manos. Ella sabía que algo se estaba alineando, aunque no entendiera qué. «¿Por qué estamos aquí?», preguntó mirando a Rodrigo, como esperando apoyo. «Porque hay verdades que necesitan espacio para respirar», dije mientras señalaba la mesa. «Solo tomen asiento». Ambos lo hicieron. Yo me mantuve de pie, apoyando una mano en el respaldo de la silla, como si ese gesto fuese una declaración de paz. Frente a mí, la mesa se convertía en un atril improvisado, una tribuna donde la verdad podría desplegarse sin gritar. «Quiero mostrarles 3 cosas. Solo 3, dije 3, con la suavidad de quien sirve agua». Extendí el primer conjunto. Manasi mantra 1. Fotografías y objetos. Coloqué sobre la mesa la imagen impresa de la captura del sistema de la casa. La de las 2:13, 2:13, de la madrugada, donde la frase de Natalia quedaba registrada sin escape. También puse la llave vieja, esa que había sido mi ancla emocional, junto a una fotografía antigua donde se me veía con Rodrigo a sus 10 años. 10 años. Ambos símbolos hablaban por mí. «Esto», dije tocando la foto, «es mi historia. Y esto», dije tocando la captura, «es lo que ustedes no vieron. La casa no miente cuando uno la escucha». Natalia frunció el ceño. «Esa foto es vieja. No prueba nada actual». Respiré despacio. «No tiene que probar lo actual, solo lo verdadero, que siempre estuve aquí, que pertenezco a esta historia». Rodrigo bajó la mirada, como si finalmente comprendiera algo que había pasado por alto durante demasiado tiempo. «1 and 2. Montos y recibos». Saqué el sobre blanco donde guardaba el recibo de 120 pesos. 120, por la impresión de las capturas. Lo puse sobre la mesa. Aquí está el costo exacto de traer a la luz cada sombra. No es mucho dinero, pero sí mucho sentido. Natalia me miró con una mezcla de irritación y desconcierto. «¿Y esto qué tiene que ver conmigo?» «Todo», respondí. «Cada peso, cada minuto, cada madrugada quedó registrada porque era necesario entender qué parte de la historia se estaba escribiendo sin mí». Rodrigo tomó el recibo y lo leyó con detenimiento. «Mamá, tú hiciste todo esto sola». «Como he hecho tantas cosas», respondí con suavidad. Tau 3. Documentos y firmas». Abrí el dossier y extraje el folio 5, el que contenía la nota de la reunión anterior y el registro de la frase «firmarlo juntas». «Este documento», dije, colocándolo frente a ellos, «registra la conversación del día anterior. La hora de inicio fue 5:30, 5:30. La hora final, 5:50,
5:50. Aquí se detalla la frase que escuché de tu boca, Natalia. Firmarlo juntas. Natalia se puso rígida. Eso fue solo una sugerencia. No quise decirlo en serio. Sus palabras se estrellaron contra el silencio como una gota de agua en un vidrio frío. Lo entiendo, dije con calma. Pero las sugerencias tienen peso cuando se dicen con intención, y mi historia no es una moneda para compartir según conveniencia. Rodrigo levantó la vista. Natalia, ¿querías aparecer como coautora del libro de mi mamá? Ella abrió la boca, pero ninguna excusa parecía encajar en la forma de su orgullo. Guardé todos los documentos en el dossier, con orden ceremonial, como si cada pieza volviera a su sitio antes del cierre definitivo. Me quedé de pie frente a la mesa, con las manos apoyadas en el borde. No estoy pidiendo permiso ni buscando conflicto. Solo quiero que escuchen este momento. Y que entiendan que he registrado todo para no perderme a mí misma en medio del ruido de otros. Natalia respiró hondo, intentando componer su postura. Alicia, estás sacando las cosas de proporción. Negué suavemente. Solo les mostré 3 piezas. 3. Falta la más importante. Ambos me miraron con tensión. Cerré el dossier con un leve golpe seco. Lo siguiente no lo diré yo, anuncié. Lo dirá la verdad. Me aparté un paso de la mesa, dejando espacio para lo que vendría. Reproduzcan el audio. Lean la cláusula. La verdad sonó más fuerte cuando el audio comenzó a reproducirse. El silencio en la sala se tensó cuando toqué el botón de reproducción. La grabación inició con un leve soplo metálico, como si la casa misma respirara antes de hablar. Luego, con nitidez incuestionable, se escuchó la voz de Natalia, grabada la tarde anterior, diciendo: «Firmarlo juntas». Esa frase, pronunciada a las 5:42 de la tarde, 5:42, quedó flotando en el aire como una campana que no deja espacio para interpretaciones alternativas. Rodrigo abrió los ojos con sorpresa. Natalia apretó los labios hasta perder el color. En ese momento, la abogada Marta entró desde el pasillo. Llevaba en la mano una carpeta azul y una expresión profesional, sobria pero empática. Junto a ella venía un representante del registro de propiedad intelectual, el señor Herrera, un hombre de cabello blanco y mirada paciente. «Buenas tardes», dijo Marta. «Según la cita que fijamos para las 6 en punto, estamos aquí para formalizar ciertos asuntos». Natalia giró hacia mí con una mezcla de incredulidad y temor. «¿Una cita legal? ¿Aquí? ¿Por esto?» «Por respeto», respondí con calma. «Por claridad». Marta colocó sobre la mesa un documento con sellos visibles en la parte superior. «Este es el contrato editorial firmado por la señora Alicia el día 21 de marzo. 21 de marzo. Folio número 43. En él se reconoce su autoría exclusiva sobre la obra titulada provisionalmente La casa que hablaba sola». Natalia se puso de pie. «Eso no puede estar completo. Ella misma dijo que era un borrador». Marta respiró, como quien está acostumbrada a ordenar la confusión ajena. «El borrador que usted vio no era el manuscrito entregado al editor. El original está aquí». Abrió la carpeta y reveló las hojas mecanografiadas, con mi letra solo en las notas marginales, ya revisado por el equipo editorial. El sello del registro brillaba bajo la luz de la lámpara. Rodrigo se inclinó para leer. «Mamá, entonces ya estaba listo. ¿Desde cuándo?» «Desde hace 2 meses. 2 meses, hijo», respondí. Solo esperé el momento indicado para compartirlo. El señor Herrera avanzó un paso. «Debido a la grabación que usted acaba de presentar, señora Alicia, es posible elaborar un acta inmediata donde se deja constancia de que una tercera persona intentó modificar, coautorizar o intervenir la obra sin consentimiento». Natalia dio un paso atrás. «Yo no intenté eso. Solo sugerí». «La grabación es clara», interrumpió Herrera con firmeza.
y la intención modifica la interpretación jurídica. El ambiente dejó de ser doméstico. Se volvió solemnemente legal. Yo seguí de pie, observando, sintiendo que cada pieza caía en su sitio sin necesidad de mi voz. Marta me miró. ¿Desea proceder con el acuerdo de protección de autoría? Asentí. Sí, quiero que todo quede por escrito. Natalia empezó a temblar. No pueden hacerme quedar como una ladrona. La miré con compasión, pero no con debilidad. No eres una ladrona, Natalia. Solo olvidaste que las historias no se toman prestadas por ambición, se cuidan o se respetan. Marta colocó otro documento sobre la mesa. Esto es un acuerdo de desistimiento. En él, la señora Natalia renuncia a cualquier reclamación presente o futura sobre la obra, acepta no intervenir en su publicación y reconoce la autoría exclusiva de la señora Alicia. Solo requiere una firma. La pluma estaba allí, sobre la mesa. Un objeto sencillo, negro, elegante, el símbolo de lo irreversible, el símbolo de que la palabra escrita, al igual que la verdad, deja huellas que no se borran. No voy a firmar eso, dijo Natalia retrocediendo un paso. El señor Herrera intervino con un tono profesional pero firme. Si no firma, el acta constará como incidente de intento de apropiación intelectual y seguirá su trámite. Rodrigo miró a su esposa con una mezcla de tristeza y desconcierto. Natalia, estás complicando las cosas. Solo firma. Mi mamá está en su derecho. Natalia se llevó ambas manos al rostro. Quedó así unos segundos, respirando como si buscara aire en un cuarto sin ventanas. Luego las bajó. Miró la pluma y finalmente me miró a mí. Nunca quise quitarte nada. Querer no siempre es lo mismo que hacer, respondí con suavidad. Ella tomó la pluma con dedos temblorosos. La punta tocó el papel. El golpe leve del primer trazo sonó como un sello invisible. Firmó su nombre completo, Natalia Torres. Marta tomó el documento, añadió su firma como testigo, y luego estampó el sello legal. El sonido del sello contra el papel fue seco, definitivo, como una puerta que se cierra desde adentro. El acuerdo queda formalizado, dijo Marta. Y registrado, añadió Herrera. Natalia se sentó, derrotada, mirando la mesa que ella misma había intentado ocupar como autora. Esa derrota no era humillación, era consecuencia. La casa no gritaba, no temblaba, no celebraba. Solo respiraba mejor. Me acerqué un paso y me incliné hacia ella. Todos escribimos nuestra historia, Natalia. Hoy escribiste la tuya. Rodrigo me miró con un brillo nuevo, mezcla de respeto y culpa. Mamá, perdón por no haber visto antes. Sonreí, con esa ternura que solo se aprende con los años. A veces, hijo, uno solo ve cuando la luz cae en el ángulo correcto. La autoridad recogió los documentos. La decisión estaba tomada, y mi dignidad intacta. La caída de Natalia no fue un estruendo. Fue un silencio que, por primera vez, no me culpaba a mí. Un mes después, la casa respiraba distinto. A los 30 días del acuerdo legal, desperté con una luz suave entrando por la ventana. No era solo claridad, era un orden nuevo. La casa ya no parecía contener ecos de tensión. Más bien guardaba un silencio amable, como si por fin hubiera encontrado su ritmo natural. Me puse una bata ligera y bajé al jardín. Allí, en el rincón donde siempre estuvo mi maceta favorita, descubrí algo que me detuvo el aliento. La planta que llevaba meses seca, la hortensia azul que Rodrigo me regaló cuando cumplí 60, había brotado de nuevo. Tenía 2 hojas nuevas, pequeñas como promesas. Me incliné, las toqué con la punta de los dedos. Símbolos así no se fuerzan. Simplemente llegan cuando el alma deja espacio para ellos. Escuché pasos en la escalera. Eran los niños. Alma corrió hacia mí con esa energía que solo tienen los 7 años. 7 años. Abuela, mira, traje mi cuaderno para escribir contigo. Qué alegría, mi niña. Ven, siéntate aquí. Mateo venía detrás, más calmado,
sosteniendo un dibujo hecho con crayones. Me lo mostró con orgullo infantil, una casa con ventanas abiertas y un jardín lleno de flores. «Es tu casa, abuela, la que habla». Sonreí, sintiendo que cada línea era un abrazo. Desde la puerta, Rodrigo observaba la escena con los brazos cruzados y una expresión de paz que no le veía desde hacía mucho. «Mamá, se están acostumbrando a venir todos los sábados. Y yo me estoy acostumbrando a que vengan», respondí. Nos compartimos una sonrisa sencilla, de esas que cierran heridas sin necesidad de hablar de ellas. A media mañana, Natalia llegó. No entró de golpe, tocó la puerta, algo que jamás había hecho. Su gesto era humilde. Tenía ojeras suaves y un aire más sereno. «Buenos días, Alicia», dijo en voz baja. Los niños corrieron a saludarla. Ella los abrazó con torpeza amorosa. Luego se acercó a mí. Mantenía las manos juntas, como si las sostuviera para no temblar. «Quería preguntarte si puedo quedarme un rato. Los niños se sienten bien aquí». «Puedes quedarte», respondí, «siempre que respetes mis espacios». Asintió, sin discutir. Ese pequeño movimiento, tan simple, era un triunfo silencioso de ambas. Nos sentamos en la sala. Saqué un ejemplar recién llegado del libro impreso. La portada tenía un tono crema y un título en letras suaves: «La casa que hablaba sola». Pasé mis dedos por las páginas. No era orgullo lo que sentía. Era un agradecimiento profundo, como quien recupera una parte de sí que creía guardada para siempre. Natalia observó el libro con un brillo distinto. «¿Puedo verlo?», se lo extendí. Ella lo tomó con delicadeza. Lo abrió en la primera página y leyó mi dedicatoria: «A los que escuchan lo que la casa calla». Cerró el libro y respiró hondo. «Alicia, gracias por permitirme estar aquí». Sentí que ese agradecimiento era sincero, pero sobre todo necesario. «Natalia», dije con ternura firme, «las familias crecen cuando se pide perdón y se aprende, no cuando se gana». Ella asintió. «Quiero hacerlo mejor. De verdad». «Hazlo, entonces. Los niños te necesitan en calma, no en competencia». No hubo discusión, solo un silencio lleno de comprensión. Los niños entraron corriendo, riendo. Se abrazaron a sus piernas y las llenaron de crayones y hojas. Natalia se dejó envolver por la escena. Yo los miré a todos, sintiendo que cada pieza volvía a encajar en su lugar. Más tarde, caminamos juntas hacia la puerta para despedirnos. Ella se detuvo y me dijo: «¿Puedo venir la próxima semana? Quiero que los niños sigan contigo. Tienes algo que yo todavía estoy aprendiendo». «Puedes venir», respondí. «Pero recuerda, aquí no se quitan historias, se escuchan». Natalia bajó la mirada, tomó aire y sonrió con humildad. «Lo haré». Al cerrar la puerta, volví al jardín. Toqué de nuevo las hojas nuevas de mi hortensia. Eran pequeñas, pero estaban firmes, como yo. Respiré profundo. El sol de la tarde caía en un ángulo perfecto, iluminando justo la esquina donde suelo escribir. Caminé allí, abrí mi libreta Burdeos y anoté: «Cuando la verdad llega sin ruido, también florece». Me quedé mirando la casa, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo hablaba en un idioma que todos podíamos entender. Y dije, en voz baja, el aforismo que aprendí con los años: «La paz se escribe lento, pero nunca se borra». Gracias, mis queridas amigas, por llegar hasta el final de esta historia. Si algo de lo que vivió Alicia tocó su corazón, les invito a dejar un comentario y contarme desde qué país nos acompañan. Entre los primeros 10 comentarios elegiré el lugar que inspirará la próxima historia del canal. No olviden darle like, compartir este video y suscribirse. Que Dios bendiga su hogar, sus familias y cada paso que den hoy.